noches, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un tema que está ocurriendo en nuestro tiempo presente y es el tema de las feministas y esta lucha de las mujeres por sus derechos. Y es que hay ciertas cosas que se han venido deteriorando, que yo creo que no han tomado el mejor cauce posible. Y si bien ha sido tal vez miles de años en donde ha habido un abuso de lo masculino hacia lo femenino, en donde los hombres abusando de su fuerza física, de su posición de poder, de las ventajas que da ser hombre, han abusado de las mujeres en una mala manera. ¿Qué tenemos en el siglo XXI? Pues un grupo de mujeres que ya no están dispuestas a permitirlo y que por lo tanto se están rebelando. Nada más que rebelarse se traduce en convertirse en exactamente lo mismo de lo que se quejan. Recientemente hubo estas movilizaciones que vimos en el centro de la ciudad, en donde hubo pintas en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en el Metro Insurgentes. Acudí a ver esas pintas y son profundamente agresivas. Hablaban de castración hacia los hombres, en fin. El problema es cuando hablamos de hombres o cuando hablamos de mujeres. Entonces, estamos hablando no de seres humanos, sino esta característica que generaliza, nos convierte en cosas. Lo mismo pasa si hablamos de negros, o si hablamos de indios, o si hablamos de mexicanos, ¿no? Dejamos de ser personas. Y entonces, de la misma manera, hoy en día, para las mujeres, los hombres nos hemos vuelto esa cosa que hay que odiar, que hay que despreciar, que hay que agredir, que es una amenaza en sí misma. Y entonces, en esta enojo contra los hombres, pues nadie se salva porque todo mundo que sea hombre, pues es un sujeto, un depositario de este odio y por lo tanto de esta violencia. Y así no resolvemos nada. Hay de parte de las autoridades, inclusive algunas políticas como de compensar para el otro lado. Y entonces en la Ciudad de México vemos autobuses a los que no se pueden subir los hombres, solamente se pueden subir las mujeres. A mí me tocó en un día lluvioso, esperando sobre el Paseo de la Reforma, tomar un autobús y por fin llega uno y resulta que es un autobús solamente para mujeres. Y entonces no lo puedes abordar, no te puedes subir a un autobús comprado con los recursos de todos, a un servicio público, porque eres hombre. Y entonces ahora ocurre la discriminación nada más que en el sentido contrario. Así como alguna vez existieron cantinas que decía se prohíbe la entrada a las mujeres y a los perros, pues ahora tenemos autobuses o en el metro mismo sucede de que hay una sección de los vagones en donde se prohíbe la entrada a los hombres. Y entonces yo me pregunto si la solución del problema es hacer lo mismo nada más que en sentido contrario. Yo creo que deberíamos de superar estas formas de proceder en donde discriminamos a las personas por su género, por su color de piel, por su ideología, por su nacionalidad, por su origen, en fin, por características que corresponden a una forma y no a un fondo. Las personas debemos ser juzgadas por nuestro fondo, no por nuestra forma. No digo que los hombres no hicimos lo mismo, y no digo que los hombres no lanzamos un conjunto de adjetivos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero eso es exactamente lo que deberíamos de superar, es lo que deberíamos de haber dejado atrás. Y en vez de eso lo que tenemos es a las mujeres haciendo lo mismo hacia los hombres. De esa manera, pues, violencia no genera más que violencia. Entonces, eso no es ninguna solución. Porque entonces, ¿qué viene? ¿La guerra de los hombres contra las mujeres? Este odio de las mujeres hacia los hombres, que además repercute en muchas cosas, porque
el hombre era importante cuando la fuerza física era necesaria. Ahora que todo se resuelve apretando un botón, inclusive matar a una persona se puede hacer simplemente apretando un botón, sin ni siquiera usar una fuerza física. Ya no es necesario ir a enfrentarse a un mamut o a un tigre o a un animal salvaje para traer la comida a la casa. Hoy en día uno va al súper y todo está perfectamente acomodado y todas las personas tienen fácil acceso al alimento. No hay que defendernos de la tribu vecina que nos pueda atacar y robarse a las mujeres o violarlas, en fin. Es una época diferente. Es una época donde lo masculino pierde valor porque su rol es mucho menos evidente. Pero esto no quiere decir que los hombres no sirvan para nada, que esa es la posición que estamos viendo en las mujeres. Y también el otro vicio es esta idea de lo socialmente construido, como si todos los conceptos y todas las prácticas dentro de lo femenino y lo masculino fueran resultado de lo que se nos ocurrió de repente a los seres humanos. Y sí hay que partir de que lo femenino y lo masculino han existido antes de que los seres humanos llegáramos al planeta. Lo femenino y lo masculino está en las especies animales, y está definido también por sustancias químicas como la testosterona, que genera tal vez una conducta más agresiva en ciertos momentos, o la oxitocina, una hormona que está más presente en los organismos femeninos y que es una hormona que favorece la relación. En fin, el chiste es que no es nada más algo que se nos ocurrió. Esto de lo femenino y lo masculino está dado para guardar equilibrios en el mundo. Y estos equilibrios no se pueden dar si los hombres y las mujeres nos odiamos unos a otros, o si tenemos un profundo desprecio por las características de ese otro, que lo que hace es darnos equilibrio. Los hombres existen para que lo femenino tenga un contrapeso y viceversa, lo femenino existe para que lo masculino tenga un contrapeso. Y en nuestra relación entre hombres y mujeres, lo que tendríamos que hacer sería integrar ambos lados. Pero desde estas posiciones que estamos viendo hoy en día, sobre todo hoy muy particularmente de los grupos femeninos, esta integración se vuelve imposible porque el hombre es un enemigo al que hay que combatir, al que hay que despreciar, no mi contraparte con la que me debo aliar para encontrar mi propio equilibrio. En las familias vemos claramente qué pasa cuando son un matriarcado y las mujeres tienen el control del asunto y los hombres o no están presentes o fueron hechos a un lado. Vemos que esta feminidad se desborda y arroja algunos malos resultados porque lo masculino era necesario, porque el contrapeso masculino le va a dar equilibrio a ese sistema familiar. Y lo mismo pasa también cuando hay un abuso de los hombres y la opinión de las mujeres, el punto de vista de las mujeres es hecho a un lado. Entonces también ocurre un vicio en esa forma. La pregunta es cómo le hacemos para dejar de vernos como cosas que odiamos o como cosas que nos hacen daño, para vernos como seres humanos y poder sí señalar los errores de los sujetos que tienen malas conductas, sin esta generalización, que como toda generalización termina haciendo violencia. A mí me preocupa mucho lo que encuentro en muchos lugares, que es esta referencia negativa hacia lo masculino de parte de muchas mujeres. Hace poco asistí a un congreso de psicología y varias expositoras que estuvieron antes que yo dando su conferencia, tenían ellas hablando de un sesgo de género, pero ese sesgo de género en donde de antemano surge este prejuicio contra lo masculino, como ya dije, visto como una cosa, donde ningún individuo se salva, donde todo aquel por ser hombre entonces es poseedor de ciertas características y por lo tanto es alguien peligroso del que nos tenemos que defender. Todo esto es lo que viene a dañar
la posibilidad de relacionarnos entre hombres y mujeres, porque el problema es que se supone que tenemos que construir una relación, pero desde estas bases que estamos construyendo, desde ahí no es posible relacionarnos, desde ahí no es posible eh, aliarnos en una pareja. Les dejo estas reflexiones, espero resulten útiles, espero nos ayuden a reconsiderar la manera en la que estamos enfrentando estas dificultades de género y evidentemente, bueno, esta situación en la que se encuentran las mujeres de maltrato y de abuso por los hombres, pero que yo siento que se tienen que canalizar de otra manera, no destruyendo la posibilidad de relacionarnos unos con otros. Les agradezco su atención. Buenas noches.